Muy buenas tardes a todo el público que cada miércoles nos sigue a través del seminario de agrobiodiversidad. Mi nombre es Neido Hidalgo y desde el CONCITEC le damos la más afectuosa bienvenida. El día de hoy vamos a tener un tema por demás interesante. Nos referiremos a los cultivos andinos y la conservación in situ en el sur del Perú. Y para eso tenemos pues un expositor de amplia experiencia, un expositor con mucha especialización en el tema, el cual vamos a presentar en los siguientes minutos. Antes, y como es acostumbrado, queremos también dedicar unos minutos para presentar a representantes de los clubes de ciencia. Recuerden que este programa, el seminario de agrobiodiversidad, por supuesto que está dedicado a todo el público, pero de manera particular queremos incidir en esos miles de escolares que forman parte de los clubes de ciencia a nivel nacional. Ya son más de 7.000 clubes de ciencia a nivel nacional que están generándose, que están activándose, que están realizando diferentes labores de investigación en muchos campos. Y eso es pues un gran capital humano que se va formando para la ciencia y la tecnología en el Perú. Así que a quien nos está viendo, si su hijo, si su hija, o si ustedes mismos no están, o su colegio no tiene un club de ciencias, anímense y animen a su docente también. La información general, las bases, las indicaciones está en la página web del CONCITEC. Pueden entrar al Google y buscar clubes de ciencia CONCITEC y ahí van a encontrar mayor información. Entonces, ahora tenemos la participación de la profesora María del Pilar Fernández Galindo. Ella es tutora del Club de Ciencia Daniel Alcides Carrión. Este club de ciencia pertenece a la unidad educativa, a la institución educativa, emblemática Gómez Arias Dávila. Y es un colegio desde Tingo María, Huánuco. Es algo muy bonito tener siempre este público desde diferentes partes del Perú y presentar diversos clubes, y el día de hoy nos corresponde conocer un poquito más acerca del club Daniel Alcides Carrión de la institución educativa emblemática Gómez Arias Dávila de Tingo María, Huánuco. Así que, profesora María del Pilar, muy buenas tardes. Le pido que encienda su cámara, su micrófono y nos cuente desde cuándo se formó el Club de Ciencias Daniel Alcides Carrión. ¿Qué motivó esta formación y cuántos alumnos ya van integrándolo? Buenas tardes, señor Neido, apreciada comunidad de CONCITEC, profesionales invitados en esta tarde educativa, público en general, direcciones regionales, UGELES, en especial Eugenio Prado, instituciones educativas, estudiantes y el Club de Ciencias Daniel Alcides Carrión de la institución educativa emblemática Gómez Arias Dávila, de que formo parte. Bien, maestro Neido, respondiendo a su pregunta, puedo decir con mucho orgullo que nuestro Club de Ciencias Daniel Alcides Carrión se inició, pues, digamos así, una especie de reactivación en el año 2020, justamente cuando pasamos, pues, esta terrible situación de la pandemia. Cuando me invitaron, bueno, pues, recuerdo mucho, el señor Ulianov envió un mensaje, ¿no?, por el WhatsApp. Yo lo veía, pues, a veces un poco, digamos, distante esto, ¿no?, por la misma situación de la pandemia. Decía entre mí, ¿no?, si los chicos de repente tendrán esa acogida, pues todos estamos generosos, de repente le tocará a mi familia, a tal familia, los decesos, el incremento de las infecciones, de las muertes y todo eso, como que opacaba, pues, las ganas. Pero fue diferente esto, ¿no? Se inició con 10 estudiantes, aquel tiempo del tercer grado de secundaria, y recuerdo mucho que fue un 29 de julio del año 2020, y juntamos a esos 10 chicos, decía, chicos, ¿ustedes quieren participar en el Club de Ciencias? ¿Hasta qué vamos a hacer en ese club? Lo primero que te preguntan los chicos. Y les decía, no, pero ustedes tienen esas cualidades, querer investigar, explorar, tener esa curiosidad. ¿Les gustaría formar parte? Entonces ellos, me recuerdo mucho las cámaras que estábamos en Meet, se miraban pues unos a otros y decían, sí, maestra, nos interesa. Bueno, chicos, entonces somos pocos tal vez, pero empecemos. Y ahí todos pusieron de sus partes, se organizaron, dijeron, profesora, ¿qué nombre le vamos a poner al club?
buena pregunta, porque justamente eso estaba por decirles a ustedes. Y de todos los nombres que yo les mencionaba a ellos, ¿no? Extranjeros y todo eso, me decían, pero a nosotros nos llama la atención de Daniel Alcides Carrión, estudiante de medicina, sanmarquino, joven, y la verdad que estamos conmocionados porque él mismo registraba, notaba lo que sentía en su propio cuerpo. Y para nosotros ha sido tan espectacular eso, porque imagínense ese inmolado, que si no fuera por él, no tendríamos tantos resultados ahora en la ciencia médica. Entonces, por esa admiración que ellos han sentido por él, dijeron, profesora, que sea el nombre de Daniel Alcides Carrión. Ah, qué interesante, qué bien. Sí, así es. Le agradezco esa primera explicación. Entonces, el Club de Ciencia Daniel Alcides Carrión se formó el año 2020, perdón, y los clubes de ciencia formados durante la pandemia pues fueron una interesante oportunidad para que los chicos sigan conectados, haciendo actividades extracurriculares en espacios de educación no formal, pero integrándose, ¿no? Reuniéndose, interesándose por un tema. Y cuéntenos, profesora, ya para terminar, ¿qué logros, qué participaciones hasta el momento han venido realizando el Club de Ciencias? ¿Qué áreas de las ciencias se interesan más de esos chicos de secundaria? Porque la institución educativa Gómez Arias Dávila, perdón, me comenta usted que es una institución de educación secundaria únicamente. Así es. Mire, eso que las áreas, como usted sabe, ¿no? Siempre vemos cada que hay convocatoria de FENSI todos los años, las áreas que más vemos es el área de indagación científica, la de diseño de soluciones tecnológicas. Nosotros hemos empezado participando en este proyecto de simuladores de Cloud Labs, a invitación de CONCITEC, y para nosotros fue un gran desafío porque, imagínense, ya le decía, ¿no? Estábamos en pandemia y no veíamos la forma cómo trabajar. Y recuerdo mucho que el proyecto pues correspondía al área de indagación científica. ¿Por qué? Porque habría que buscar un proyecto, cómo podemos obtener nosotros la penicilina desde casa. ¿Qué tipo de muestras podríamos buscar? Y sobre todo si había la necesidad de buscar un laboratorio, específicamente de una universidad o del colegio. Imagínense, ese tiempo todo estaba cerrado, ¿no? Tampoco los chicos no podían salir porque exponerse no era tampoco el asunto. Y fue ahí cuando mis padres de familia se aliaron de mis estudiantes en aquel tiempo, el tercero A, el tercero B, que ahora los chicos están en quinto y secundaria, que fueron mis grandes aliados, reitero, nos contactaron con nuestros miembros honorarios, ¿no? Tenemos a la bióloga Felipe Pérez, licenciado Falconer en Malpartida, que nos fueron nuestro soporte para poder trabajar con este importante proyecto. Dicho sea de paso, tenía el nombre pues, de la replicación en ambiente real en procesos biotecnológicos para la obtención de la penicilina, ¿no? Fueron sesiones que hemos trabajado con simuladores virtuales. Al final, pues, había que concursar, ¿no? A nivel nacional, ya usted lo mencionó, la cantidad de clubes. Y no pensábamos que íbamos a llegar tan cerca, hemos llegado a obtener el 10º lugar a nivel nacional. Nos hemos emocionado mucho, a pesar de nuestras dificultades, pero eso nos impulsó más, es seguir apostando por seguir pues haciendo exploraciones a nivel del área de indagación científica y ahora con más ganas los chicos por diseño de soluciones tecnológicas, puesto que también hemos participado pues en otra plataforma virtual llamada Education, que justamente el año pasado se llevó a cabo, estimado maestro. Muy bien, muchísimas gracias, profesora María del Pilar Fernández Galindo, tutora del Club de Ciencias Daniel Alcides Carrión de la institución educativa emblemática Gómez Arias Dávila, desde Tingó María, Huánuco. Gracias, ellos han podido formar sus clubes de ciencia en el 2020, en plena pandemia, con mucha emoción, con mucho interés, y han logrado llegar hasta el 10º puesto de un concurso de soluciones tecnológicas, así que nuestras felicitaciones. Esta debe ser la primera de muchos logros que deben tener seguramente, y anímense todos también, los que todavía no están en un club, conversen con sus docentes, con sus tutores para formar uno. Imagínense cuántas más posibilidades de contar con científicos, con investigadores, si en cada colegio de nuestro país hay un club de ciencias. Sería realmente grandioso. Gracias nuevamente, profesora María del Pilar. La invitamos a que continúe siguiendo el
el seminario de agrobiodiversidad, usted, sus colegas y sus alumnos. Ya va aumentando el número de nuestros espectadores. Muchísimas gracias. Nos están escribiendo de diferentes partes del Perú. Canchaque, leo también desde Lima. Escríbanos, pongan desde dónde nos están viendo y compartan el enlace de esta transmisión para que más compañeros, sus familiares puedan ver esta edición del seminario de agrobiodiversidad, porque a continuación vamos a presentar ya al expositor central, que va a tratar el tema cultivos andinos, conservación in situ en el sur del Perú. Así que vamos a comenzar a compartir la diapositiva de nuestro invitado para que podamos conocerlo. Y nuestro expositor del día de hoy es el ingeniero agrónomo Ramiro Ortega Dueñas. Él es ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Él además realizó su Master of Science, que es un grado muy alto, sobre conservación y utilización de recursos fitogenéticos. Esto lo logró en la Universidad de Birmingham, en Inglaterra. Él también ha sido profesor de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y líder del proyecto Conservación in situ de tubérculos andinos y la seguridad alimentaria en ecosistemas frágiles en los Andes del sur del Perú, un proyecto financiado por la Fundación Norteamericana McKnight. Actualmente él se desempeña como director ejecutivo del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Sustentable de los Agroecosistemas Andinos, Antarqui. Entre sus principales campos de investigación tenemos el conocimiento indígena, la tecnología andina, la biodiversidad andina, el cambio climático y seguridad alimentaria en poblaciones rurales del sur del Perú. Así que el ingeniero Ramiro Ortega Dueñas va a ser nuestro expositor en los siguientes minutos. Estén muy atentos, alcáncennos también sus consultas a lo largo de la exposición, la pueden ir escribiendo también en los comentarios de esta transmisión. Recuerden compartir el enlace de este seminario entre sus compañeros, entre sus familiares, para que más personas puedan apreciar esta importante e interesante charla. Nos escriben desde Sicuani, Cusco, Braulio Nina Miranda. Muchísimas gracias, Braulio Nina Miranda, por enviarnos tus saludos a través del Facebook del Concitec. Saludos también de Santiago Sáenz, que nos escribe de Yopal, Colombia. Él es peruano, molinero, o sea, de la Universidad Nacional Agraria La Molina, y viene trabajando en raíces y tubérculos andinos en la Universidad de La Salle, en Colombia. Así que gracias, Santiago Sáenz, también por escribirnos, ¿no? Vamos a dejar de compartir y comentarles que el tema es por demás muy interesante, se refiere a conservación in situ. Recuerden que tenemos un súper gran potencial en lo que es agrobiodiversidad, pero también de la mano de ese súper potencial tenemos un problema. El problema es que muchas de estas especies podrían o están en riesgo, ¿no? En riesgo de desaparición, y por eso es muy, muy importante la conservación. Y la conservación de estas especies, tanto de plantas, en este caso, porque el seminario se refiere a agrobiodiversidad, como también hay conservación de fauna, pero estamos hablando de recursos fitogenéticos. La conservación se puede hacer tanto in situ, es decir, en el mismo sitio, como ex situ, ¿no? O sea, llevándolo a un laboratorio, a un banco de germoplasmas, en fin. En este caso, la charla se refiere a la conservación in situ, que es la primera forma de conservar una especie en su propio hábitat, en su propio espacio de crecimiento, ¿no? Rodeado de todo su ecosistema. Y esto pues trata una serie de actividades, de métodos que el ingeniero Ramiro Ortega nos va a detallar, y además también nos va a hablar de cada una de las especies. Así que sin más, presento a nuestro expositor Ramiro Ortega, ingeniero agrónomo de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Muy buenas tardes, ingeniero. El seminario de agrobiodiversidad es suyo. Muchas gracias, señor Naedo, por la presentación. Y bueno, muy complacido de participar en este importante seminario, sobre todo considerando la naturaleza del tema, que creo a todos los andinos nos interesa de sobremanera. Espero de que la presentación que haga, sobre todo, sea útil para los estudiantes, quienes son el futuro, como se dice, del Perú,
y sobre todo pensando en que ellos van a tener que recuperar lo que se está perdiendo. No, para eso los tenemos que preparar y desde luego felicitaciones a Concitec que organiza este tipo de eventos que al mismo tiempo nos dan la posibilidad de llegar, de conversar, de compartir experiencias y muy contento y complacido de estar en esta ocasión con ustedes. Muy buenas tardes a todo el público que va a participar de este importante seminario. El tema que voy a tener a bien presentar a ustedes titula Cultivos andinos, conservación in situ en el sur del Perú. Ustedes comprenderán de que el Perú profundo es tan grande en todos sus aspectos, territorialmente va desde el norte hasta el sur. Desde luego que no podemos conocer todo ya por la misma ubicación donde uno está labora, de tal manera que yo voy a tratar de analizar y exponer todo lo que en realidad ocurre acá en el sur del Perú con relación a los cultivos andinos y específicamente en el tema de la conservación in situ en el sur del Perú. Bueno, primeramente tengo que mencionar algo que tiene que ver con las premisas sobre los cultivos andinos. Los cultivos andinos son plantas originarias de los Andes, adaptados a las condiciones ecológicas del espacio montañoso de América del Sur. La conservación in situ definida se realiza ya en los hábitats donde las especies cultivadas de plantas han evolucionado y desarrollado sus propiedades distintivas, es decir, en forma silvestre o en campos de agricultores. La conservación in situ, por el contrario, ya literalmente significa conservación fuera de su sitio. Esto es la conservación de la planta fuera de su hábitat original o natural. Esto quiero tratar de enfatizar de que el tema que voy a exponer es básicamente lo relacionado con la conservación in situ. En esa medida voy a tratar de seguir una secuencia, ¿no? Sobre todo en lo que va las características propias, fisiográficas, ecológicas de la zona sur del Perú, ya la parte andina. Bueno, primeramente, todos conocemos de que América del Sur tiene un espacio, ¿no? Que son los Andes de la parte occidental, de lo cual justamente forma parte los Andes del Perú. Ahí podemos ver los Andes del Perú y las regiones naturales. Todos conocemos que el Perú, el territorio peruano, básicamente está dividido en tres regiones considerablemente grandes, que son la costa, la sierra y la selva. Es importante anotar de que podemos dividirla justamente en tres partes, ¿no? Esto es en los Andes del norte, los Andes del centro y los Andes del sur. ¿Por qué? Porque por razones de latitud, luego de ello, por razones climáticas, etcétera, bueno, son probablemente diferentes una de otra. En este caso, voy a tratar de enfocar mi exposición en lo que es los Andes del sur, que es lo que medianamente conozco. Dentro de este territorio, por supuesto que existen muchos cultivos, no solamente los cultivos nativos, sino también los cultivos introducidos hace 500 años, pero al fin y al cabo actualmente forman la cédula de cultivos de todo este territorio, ¿no? Que de una u otra manera en muchos casos se complementan también, pero para el presente caso nos interesa, ¿no? Lo relacionado a los cultivos andinos. Ahí en el monitor pueden observar de que las palabras que están en color ladrillo son las que se refieren a los cultivos andinos, en tanto que las negras a los cultivos introducidos desde Europa. Bueno, estos cultivos podemos nosotros clasificarlas, ¿no? Desde el punto de vista de la utilización, o sea, del uso que se les da. Podemos así tener tubérculos, luego tenemos granos, frutales, hortalizas, plantas industriales, raíces, rizomas y cornos. Esto es de que las partes que se utiliza en la alimentación y luego en diferentes usos también, aparte de la alimentación.
Luego, desde un punto de vista académico, nosotros siempre hacemos una clasificación, ¿no? Considerando los nombres científicos en el que se incluye el género y la especie. Entonces, siguiendo el mismo orden anterior, podemos ver que, por ejemplo, en los tubérculos, la papa tiene un nombre que es Solanum tuberosum L, no comprende otras especies también ya clasificadas en las últimas clasificaciones taxonómicas. Luego tenemos la oca Oxalis tuberosa, el Oyucus tuberosus, la Masua Troparium tuberosum. Así podemos seguir describiendo botánicamente cada grupo en el que encontramos diferentes plantas. Igualmente aquí podemos ver en los frutales, la siguiente. Luego tenemos en los granos y en las hortalizas. Muy bien, todas estas plantas cultivadas que acabamos de mencionar están distribuidas en diferentes espacios de los Andes del sur. Esto es, bueno, desde dos puntos de vista. Uno, ¿no? Desde la adaptación que tiene a las condiciones climáticas, topográficas, de relieve, y también al propio agricultor, que, bueno, durante cientos de años y tal vez milenios ha hecho toda una, digamos, estrategia, tecnología y conocimiento para poder, sobre todo, producir para su principal fin, que es la alimentación, y también para conservarlos a través de los tiempos. De esta manera, podemos ver acá en el mapa, en la parte oriental, hacia el lado de la Amazonía, en la parte del declive o de las vertientes orientales, encontramos algunos cultivos como son el rocoto, la granadilla, la uncucha, la racacha, luego la chirimoya, la piña, el pacay, ¿no? Luego, siguiendo hacia hacia el lado derecha, ya vemos los valles interandinos, perdón, el altiplano, ¿no? En el que se cultiva la papa, la quinoa y la jañigua. Luego tenemos en los valles interandinos, ahí encontramos principalmente el maíz. Luego tenemos la kiwicha, la calabaza, el yacón, la chira, el tumbo, el tomate de árbol, la papaya serrana, el aguaymanto y el palto. Luego, un poco más arriba, en las zonas montañosas, encontramos la papa, la masua, el oyuco, la oca y el tarwi. Y finalmente tenemos en los espacios de las vertientes, declives y valles occidentales, tenemos el camote, la tuna, el frijol y el pepino. Bueno, quisiera un poco mostrar objetivamente las plantas que justamente tienen lugar en este espacio, ¿no? Que es justamente el que corresponde a las vertientes y declives o valles orientales. Ahí encontramos primeramente ya lo que caracteriza a este espacio es la región natural de Rupa Rupa, selva alta, yunga fluvial, que bajando va desde los 2.300 hasta los 400 metros sobre el nivel del mar. Ahí crecen diferentes cultivos. Tenemos la anacacha, la uncucha, la chirimoya, la granadilla, el pacay, la lúcuma, el rocoto y la piña. Ahí tenemos la anacacha, una planta de anacacha mostrando la misma planta, esto es el tallo y las raíces. Luego tenemos la uncucha, ¿no? Una planta, la siguiente. Tenemos en este caso los cormos, lo siguiente. Tenemos entre las frutas la chirimoya, la siguiente. Luego tenemos la granadilla, ¿no? Los frutos de granadilla. Luego el pacay. Tenemos aquí un árbol de palto, de lúcuma, y también los frutos de lúcuma. El rocoto y los frutos de rocoto. La piña y los frutos de piña. Es interesante, ¿no? Y al mismo tiempo importante mencionar que junto al esfuerzo que hace el agricultor en cultivar y en producir, también se encuentra con una serie de dificultades, ¿no? O problemáticas. En este caso, la falta de agua, que es el más dramático en esta región. Ahí tenemos otro problema, las distancias de los centros de producción a los mercados
y la dificultad de transporte. Eso a su vez hace de que realmente no se pueda darle agregado a los productos que produce el agricultor, con las consiguientes pérdidas económicas que esto le significa. Luego, subiendo un poco más arriba, encontramos los espacios altiplánicos. Ahí tenemos este paisaje que nos muestra el altiplano puneño, donde predominantemente se cultiva la papa, la quinoa y la cañigua. Tenemos este conjunto de cultivos de papa, luego quinoa en el anillo Singulacuse a 3.212 metros sobre el nivel del mar, en el departamento de Puno. Luego tenemos un poco afuera, en la parte seca, ya un cultivo de quinoa, también en el departamento de Puno. Esto es importante anotar. Hace probablemente miles de años existió, antes de los incas, ¿no? Los guaruguaru, un sistema de cultivo ya diseñado para las condiciones climáticas y topográficas del altiplano puneño. Desafortunadamente, estos guaruguaros al presente, muchos de ellos están sin cultivar o simplemente están abandonados, cuando otrora se sembraban miles de hectáreas de papa y de quinoa bajo este sistema. Luego tenemos el otro sistema, el de cochas, ¿no? O lagunas artificiales, que son prácticamente otro sistema, ¿no? Que justamente tiene como objetivo contrarrestar el efecto de las bajas temperaturas o las heladas que se producen frecuentemente por la topografía plana del altiplano. Acá cultivan tanto papa como también quinoa. ¿Y por qué en realidad este sistema? El efecto termorregulador de la laguna hace de que el efecto de las heladas no sean tan dramáticas como cuando no existieran este sistema de protección que tienen las plantas. Los principales problemas, ¿no?, que tenemos ahí en el altiplano puneño son las granizadas y las inundaciones. Aquí vemos esta fotografía donde una agricultora muestra probablemente con mucha pena, ¿no?, un cultivo de quinoa, el que una granizada prácticamente faltando poco para cosechar ha destruido el grano y por consiguiente el mismo cultivo. El siguiente. En los años demasiado lluviosos, ¿qué pasa? De que el lago empieza a aumentar de volumen hasta el punto de que se producen rebalses y, bueno, afecta inclusive a los cultivos bajo el sistema de guaruguaru, ¿no?, que en años normales se cosecha bastante bien. Bueno, en la región del Cusco tenemos el equivalente también del altiplano cusqueño en algunas provincias altas de este departamento, especialmente en la provincia de Espinar, donde también tenemos cultivos de papa, ¿no?, de papa amarga sobre todo, donde se produce tubérculos básicamente para la obtención de chuño y morralla. Luego tenemos el cultivo de quinoa, también tenemos acá los granos de quinoa, el cultivo de cañigua, ¿no?, granos de cañigua y nuevamente granos de cañigua vistas de más cerca. Los problemas siguen siendo los mismos, principalmente los factores medioambientales, las sequías, las heladas y las granizadas. A diferencia de la situación anterior, aquí no tenemos lagos ni lagunas, ¿no?, que puedan cumplir la función que anteriormente mencionamos. Otro tipo de problemas, ¿no?, que en los últimos años está, digamos, ocurriendo, son los cambios en la dieta alimentaria. Antes, las provincias altas, especialmente Espinar, consumía básicamente el chuño y la morralla, pero estos últimos años están siendo estos productos reemplazados por los fideos, el arroz, el pollo, que también son alimentos, pero el problema que se deriva de ello es la pérdida del cultivo, no como tal, y también las variedades, en este caso, tanto de granos como de tubérculos. Los conflictos socioeconómicos es otro problema que acompaña a la producción agrícola en esta provincia.
El año 1981 hasta la fecha han transcurrido prácticamente 42 años del funcionamiento de las minas de Tintaya y Estrata Perú. ¿Qué ocurre? De que como consecuencia de la producción de minerales, siempre se produce a menudo, digamos, problemas o conflictos entre las comunidades y la minera. De tal suerte que este es digamos, un problema permanente que tiene sus repercusiones en la producción agrícola y ganadera. Luego, el otro espacio, bajando un poco, corresponde a los valles interandinos, donde tradicionalmente todos los peruanos conocen los famosos valles, digamos, uno de ellos es el Valle Sagrado de los Incas, ¿no? Especializada en la producción de maíz blanco, ya que aquí vemos campos de producción de maíz blanco y las mazorcas que universalmente son conocidas y que, bueno, es el mejor maíz del mundo. Luego tenemos otro cultivo, la kiwicha, ¿no? Que es un cultivo que hace pocos años ha tomado un impulso de lo que era simplemente un cultivo así bastante pequeño, ahora es un cultivo que produce granos para la exportación y la industria. Luego tenemos el tomate de árbol, que es una fruta que crece en este valle, ¿no? Luego tenemos la papaya serrana, cuyos frutos también son utilizados en diferentes formas. Luego tenemos el yacón, ¿no? Que es una planta de los valles interandinos cuyas raíces se conocen como fruta, ¿no? Se consume porque tiene un sabor dulce y se consume cruda. Luego tenemos el tumbo, ¿no? Que es otro fruto andino que también es bastante, digamos, apreciado por las características que tiene de contener antioxidantes y otras sustancias nutritivas, ¿no? Para la alimentación. Ingeniero, Sí, permítame, y acerca del tumbo, este fruto es de sabor ácido, era usado por los antiguos peruanos como un producto que otorgaba el sabor ácido, amargo. Coméntenos un poquito más de eso y aprovecho además también unos minutos para saludar al público que se está conectando, que ya nos sigue, nos están escribiendo desde Moquegua, nos están viendo también desde el Club de Ciencias Hugo Loarte Santillán del Colegio Juan José Crespo y Castillo de Ambo, en Huánuco. Un gran abrazo para ellos y también para la institución educativa Jaime White, que nos sigue todos los miércoles en el seminario de agrobiodiversidad. El Colegio Jaime White es desde Puerto Maldonado y están conectadas las señoritas Ani Alca y los alumnos, perdón, Ani Alca y Randall Laguna. Un fuerte abrazo para ellos. También nos están viendo desde Vegeta, en Guaura, desde Sullana, en Piura, desde el Colegio Manuel Prado Ugarteche de Tingomaría, Huánuco. Así que otra institución educativa de Tingomaría también está conectada. Por favor, atentos a la charla, escriban sus preguntas, todo lo que quieran consultar al ingeniero Ramiro Ortega a lo largo de esta presentación. Y ahora sí, ingeniero, nuevamente le repito esta inquietud que nos escriben. El tumbo tiene un sabor amargo, era tal vez o ácido, perdón, se empleaba en como un producto o como un ingrediente ácido en las comidas. Sí, realmente, bueno, es una pregunta un poco complicada, en el sentido de que cada fruta tiene características distintas, ¿no? Unos son amargos, tiene cierto amargo, probablemente eso va en función a las sustancias que contienen, ¿no? Pero en la mayoría de los casos se menciona que muchas de ellas tienen propiedades antioxidantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del tumbo, que inclusive en la literatura se encuentra de que puede ser, digamos, algo que puede, en este caso, evitar el cáncer. Pero yo creo que, bueno, también en muchos casos no se conoce con precisión. Y sabe que algo es interesante, digamos, en este caso. Esto es el poco conocimiento también, yo creo, y por el poco uso, y sobre todo el uso casi doméstico, ¿no? De muchas de ellas que no sale afuera. Yo he estado leyendo un poco en este sentido, por ejemplo, en Colombia, pareciera de que tienen otro nivel ya prácticamente de producción, ¿no? Ya exportan, luego hacen industria, etcétera, ¿no? En el caso de nosotros, muchos de ellos está casi en
en el plano simplemente, digamos, de uso familiar. Eso es lo que justamente podemos llamar con esto de lo que significaría que estas plantas y frutos pueden tener un potencial a futuro, ¿no? Inclusive para la exportación. Pero tenemos que saltar de ese nivel de producción, si se quiere, doméstico, a otro que puede ir ganando espacio no solamente nacional, sino internacional. Muy bien, muy agradecido. Sí, bueno, continuando, entonces tenemos el caso de frutos de aguaimento que vemos acá, ¿no? Que antes, lo que sí podemos rescatar de que antes no se veía en los mercados, ya ahora sí, ya se ve, ¿no? Se ve y la gente compra. Entonces eso quiere decir de que poco a poco se va conociendo y comparado con lo que sucedía hace años, bueno, sí se ve en los mercados ya y la gente ya compra. Bueno, tenemos acá un fruto de calabaza, ¿no? Y planta, y varios frutos de calabaza, que en este caso, por ejemplo, el uso es básicamente en el nivel familiar, doméstico, ¿no? Aunque también se vende en el mercado, ¿no? Pero no tiene mucha extensión, si se quiere, la gente. Bien, igualmente los problemas en este espacio nuevamente es la escasez de agua. Ya, luego tenemos el agotamiento del suelo, pérdida de fertilidad. Este es un problema que viene ocurriendo, digamos, dramáticamente y que lamentablemente por la dificultad y sobre todo por lo que es difícil hablar de recuperar, creo que realmente tenemos un problema encima, ¿no? Que no se hace casi nada para ello. Luego tenemos el demasiado uso de fertilizantes químicos, ¿no? Herbicidas en algunos casos en este valle de lo que llamamos el Valle Sagrado de los Incas, ya ahí se produce el maíz blanco, pero también se aplica una tecnología alta en la cual, bueno, lógicamente se incluye los agroquímicos, que es un problema bastante grande. Bueno, aquí en el departamento del Cusco tenemos otro valle con otras características, ya al cual lo conocemos como región Yunga Seca, de entre 2.500 a 1.800 metros. Justamente corresponde al valle de la Purímac, muy diferente al anterior, este valle. En ello, igualmente se produce maíz en menor escala que el anterior. Luego se produce palta, y también la achira, que es un rizoma que muy poco se conoce, me parece, en los mercados. Aquí tenemos rizomas de achira. El problema, digamos, en este valle fundamentalmente es la falta de agua, ¿no? No obstante de que se cuenta con el río Apurímac, pero por lo profundo y encañonado de este río es prácticamente casi inútil, ¿no? No se utiliza el agua, entonces los agricultores tienen un gran problema con la falta de agua para el riego. Igualmente, como es un valle también bastante profundo, ya los problemas en los cultivos están relacionados sobre todo con las plagas. Y luego, el problema que está surgiendo en estos últimos años en este valle es que se está reemplazando el cultivo de maíz con los ecotipos que tiene por la palta, ¿no? Por el cultivo de palto, que, bueno, desde luego ha mejorado un poco la situación económica, pero en detrimento de otro cultivo que es el maíz. Luego, subimos un poco más alto, que son los espacios montañosos. Tenemos acá, en esta vista, podemos ver la parte más alta de la cordillera, un poquito más abajo en la zona de Puna y luego más abajo la región esta de Suni. Ya en este espacio tenemos principalmente el cultivo de papas nativas, luego la oca, el oyuco, la masua y el tarwi. Tenemos un cultivo de papa bastante, digamos, en un lugar bastante elevado, está a 4.329 metros sobre el nivel del mar. Luego otro un poco más abajo, también con papas nativas. Luego las variedades de papa que ahí, bueno, que ellos cultivan, los agricultores son bastantes, ¿no? Y una variedad extraordinaria. Luego tenemos el cultivo de oca, sus tubérculos, que en este caso, debido a que no hay variedades definidas, más bien lo denominamos con el término de morfotipos. Igualmente, en el caso del oyuco,
Los tubérculos nosotros los denominamos con el término morfotipos. De la misma forma, el cultivo de año o mascua, ¿no? Cuyas plantas y flores son hermosas, ¿no? Y los tubérculos también muestran una variabilidad bastante manifiesta. Bueno, el cultivo de tarwi ocupa este mismo espacio, ¿no? Es un cultivo que lógicamente va en paralelo con el cultivo de haba, que es una especie introducida, que en los últimos años también está volviendo a ocupar, digamos, un espacio importante en el mercado, ¿no? La gente está empezando a usar lo que antes estaba casi prácticamente arrinconado por el cultivo de haba, ¿no? Pero ahora está recuperándose muchos espacios andinos. Acá tenemos los granos de tarwi, también igualmente bastante de colores variados. Luego, siempre que se habla de agricultura, se obvia o siempre nos olvidamos de lo más importante que es la ganadería altoandina, ¿no? Esto es de que los camélidos, en este caso la llama la alpaca, ¿no? Son los productores del abono que utiliza el agricultor, ¿no? A través digamos, de siglos y también de milenios, siempre ha acompañado a la agricultura. Ha sido, digamos, una actividad paralela, inseparable en lo que es la explotación agrícola. Luego, los cuyes siempre están presentes en diferentes altitudes, ¿no? Y, bueno, igualmente aportan con alguna cantidad de abono. Los problemas, nuevamente, siempre son los medioambientales. Tenemos aquí varios campos, ¿no? Con diferentes cultivos afectados por una sequía que está acompañada de altas temperaturas, ¿no? Cuyos efectos son dramáticos y probablemente dentro de los diferentes factores, creo que el de mayor importancia y el de mayor daño justamente son las sequías. Luego tenemos las heladas, que nunca se sabe cuándo pueden ocurrir. Aquí vemos un campo de papa totalmente dañado y la cosecha perdida. Luego las granizadas en los últimos años han aumentado tremendamente. Ya en esta parte altiplánica frecuentemente los agricultores se quejan de que han perdido sus cultivos tanto de tubérculos como también de granos. Luego los factores sociales están presentes. Justamente de las partes altas, de las zonas rurales, la gente migra hacia las ciudades, no buscando mejor futuro, ya sea, digamos, de estudio o de trabajo. Los espacios de vertientes o declives occidentales. Tenemos en este espacio, ¿no? Que va de los 2.300 a los 500 metros sobre el nivel del mar, tenemos cultivos como el frijol, la yuca, el pepino, el camote, la tuna. Luego tenemos aquí una planta de frijol, luego los granos, el cultivo de yuca, las raíces, el cultivo de pepino, luego el cultivo de camote, el cultivo de tuna y los frutos de tuna. Los problemas, el cambio climático, las altas temperaturas, la escasez de agua para riego y las plagas. Bien, después de haber mencionado y mostrado este conjunto de diferentes plantas conocidas con el nombre de cultivos andinos, de diferentes formas y especies, nos preguntamos y decimos por qué persisten los agricultores en conservar in situ los cultivos andinos. Fundamentalmente, los cultivos andinos son parte de sus formas de vida, de esta gente que vive en las partes altas. Luego, son productos que sustentan su alimentación permanente. Luego, los espacios de producción y conservación in situ de los cultivos andinos casi siempre coinciden con los estratos de poblaciones cuya condición es el de ser pobres y o estar en extrema pobreza. Lamentablemente son quienes conservan la diversidad genética, así como también los cultivos. Bien, luego tenemos acá los problemas de mayor significación a los que vienen enfrentando los cultivos andinos en la zona sur, esto es en los Andes del sur. Son el cambio climático,
En ello, hoy se conoce con el término de eventos climáticos extremos. Las sequías son terribles, ¿no? Si nosotros recordamos ya el año 1982-83, en el que hubo una sequía en el sur del Perú, incluida la parte norte de Bolivia, vamos a ver de que los efectos fueron tremendamente grandes. Y también la historia nos cuenta de que allá por los años 900 y 1150 después de Cristo, vemos de que la cultura del Tiahuanaco desapareció justamente por una sequía larga que eliminó prácticamente tanto cultivos como la gente y la población. Luego las heladas y las granizadas cada año que pasa van aumentando y la gente anda muy preocupada. Como consecuencia del cambio climático, aquí en el sur, me imagino que también el centro y el norte debe ir ocurriendo lo mismo, es la desglaciación. Se ve con mucha frecuencia los glaciares perdiendo los niveles de nieve que antes tenían, ¿no? Y eso es preocupante. ¿Qué pasa? De que por el momento aumenta el caudal de los ríos, ya, pero conforme pasa el tiempo, esto va a ir siendo un problema, sobre todo en los valles que justamente utilizan el agua, ¿no?, que fluye desde las partes altas. Entonces, es probable de que la agricultura sea seriamente afectada en el futuro. Luego, las lagunas igualmente van perdiendo su espejo de agua y sin que esto sea restituido ya justamente por la falta de lluvias que a veces se presenta de un año para otro. Luego tenemos el colapso de manantes acuíferos, ¿no? De manantes o acuíferos, en el que efectivamente el problema del clima, la sequedad del ambiente también viene haciendo de que muchos de estos se vayan secando y el suministro de agua por esta fuente sea cada vez menos. Las acciones inmediatas a adoptar, una de ellas podría ser justamente la cosecha de agua a través de reservorios que se podrían construir. Yo creo que esto debe ser justamente una de las preocupaciones del Estado, ¿no? En que a futuro la única fuente de agua que puede de alguna manera paliar la falta de este elemento importante, imprescindible para los cultivos, es justamente los reservorios conteniendo agua cosechada. Luego, el otro problema que tenemos es la degradación y pérdida de la fertilidad de los suelos. Tenemos esto como consecuencia de la sobreexplotación, que cada vez se usa más y no se restituye la materia orgánica que debe, en este caso, restituirse cada año, pero a falta de ello no se hace esto. Luego tenemos la contaminación por agroquímicos, la pérdida de áreas por el urbanismo que crece cada vez ya cerca a las poblaciones. Luego tenemos los problemas socioeconómicos, la pobreza y extrema pobreza y la migración. Ustedes saben que la migración, ¿qué ocasiona? En el campo, primeramente, da lugar a la falta de mano de obra con la cual no pueden seguir trabajando los agricultores en los campos. Luego, el otro problema es que cuando van a las grandes ciudades, ellos crean problemas sociales, los que conocemos todos. Bueno, quiero volver a la primera diapositiva, en la cual hablamos sobre los cultivos andinos como plantas originarias de los Andes, adaptadas a las condiciones ecológicas del espacio montañoso de América del Sur. Luego, la conservación in situ, definimos como que se realiza en los hábitats donde las especies cultivadas de plantas han evolucionado y desarrollado sus propiedades distintivas, es decir, en forma silvestre o en campos de agricultores. A esto tenemos que añadir lo siguiente: el agricultor, para producir y conservar una determinada especie vegetal andina, utiliza conocimientos, estrategias y tecnologías específicas en función a las condiciones ecológicas y de relieve de cada espacio físico. Esta fotografía define las tres cosas. Para haber creado este sistema de producción, tiene que haber seguramente recurrido a muchas pruebas y errores del agricultor durante
muchos años o tal vez centurias hasta llegar a una perfección donde en años secos el agua que se acumula después de alguna lluvia sirve como una especie de una laguna que emite calor durante la noche, con lo cual se evita las heladas o las bajas temperaturas. Pero al mismo tiempo, en los años lluviosos, ¿qué es lo que hacen? No hay colectores transversales que luego desembocan en colectores principales a través del cual se drena, ¿no? Y de tal manera que el cultivo siempre se salva. Este es un ejemplo de muchas de las tecnologías, estrategias y conocimientos que el agricultor ha creado a través de mucho tiempo. Desafortunadamente el tiempo que contamos para la presentación es muy corta, entonces prácticamente una exposición estrictamente sobre tecnología nos diría lo mucho de variedades que existe en términos de tecnologías y estrategias en espacios bastante, digamos, cortos, ¿no? De acuerdo a las costumbres de los agricultores. Este sistema, si bien es cierto de que también hay que recalcar, es bastante ventajoso tanto para años como secos como para años lluviosos, ¿no? Bueno, implica toda una tecnología y mano de obra que realmente hace costosos, digamos, su preparación. En el caso del maíz, un simple ejemplo de este conocimiento, estrategia y tecnología puede ser el uso de, digamos, en este caso, de granos de semilla de maíz de la parte central de la mazorca, ¿no? Y no de los extremos, considerando que los granos del centro son los que son utilizados y adecuados para siembras. Bueno, con esto termino y digo añay, que significa en castellano gracias, y tupananchis kama quiere decir hasta que nos encontremos nuevamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Ramiro Ortega, por esta exposición, sin duda muy, muy interesante. Entonces, no nos queda decirle sino también añay. Muchas gracias por esta exposición. El ingeniero Ramiro Ortega ha hecho una magnífica descripción de no solamente los cultivos andinos propiamente dichos, sino también de la problemática que tiene cada uno de estos en las diferentes zonas agrícolas del sur del país, ¿no? Él ha hecho un recuento de las principales zonas, Cusco, Puno, y otras más, ¿no? Por ejemplo, ha mencionado que esta agrobiodiversidad se enfrenta a obstáculos naturales como es la sequía, la escasez de agua, las heladas, la desglaciación misma, también a obstáculos artificiales, por ejemplo, los pesticidas, ¿no? Que degradan el suelo, y también a obstáculos socioambientales, por ejemplo, el uso de otros productos. A veces los consumidores prefieren un producto y dejan de lado los productos naturales, como es el caso de los fideos, y nos olvidamos de otros productos orgánicos naturales, ¿no? El alejamiento de las vías de acceso, que hace también muy difícil llevar estos productos hacia los mercados. La misma migración, ¿no? Que también quita mano de obra, quita mano para el campo. Y también, por supuesto, que la conservación está dentro de cada poblador, porque estos cultivos andinos son parte de la identidad, y eso es lo que venimos diciendo siempre en los seminarios de agrobiodiversidad. Los cultivos son parte de la identidad y debemos transmitir esa identidad que lo tiene muy bien interiorizado el agricultor, el campesino, el conservacionista, a todo el público, a todos los consumidores, a todos nosotros, desde el más grande hasta el más pequeño o viceversa, porque debemos sentirnos orgullosos de esta enorme riqueza que tiene nuestro país, la agrobiodiversidad, ¿no? Y no solo verlo como producto final, una vez que está el plato ya servido en nuestra mesa, ¿no? Sino ver de todo ese esfuerzo que se ha hecho para tener cada uno de esos insumos que constituyen un ceviche, un lomo saltado, una quinoa, en fin, diferentes platos de la gastronomía peruana tienen su origen primero en esas chacras, en ese esfuerzo del agricultor, y ese esfuerzo es en gran medida un esfuerzo por conservar esos productos a través de los siglos, a través
de los años, ¿no? Y, ingeniero Ortega, quiero antes de que se nos vaya pasando más minutos, alcanzarle una pregunta. Dentro de estos problemas socioambientales o sociales, también está el monocultivo, nos escribe Niceda Medrano, a quien agradecemos, el monocultivo, ¿no? Porque antes se tenía pues una mayor atención en combinar cultivos en una determinada área, no cultivos asociados. Ahora es el monocultivo. ¿Usted lo consideraría esto también una parte de la problemática que enfrenta la conservación in situ? Ya. En realidad, bueno, lo que quisiera un poquito aclarar es de que yo he tratado de ver los cultivos tal y como me ocurren en los diferentes espacios. No, es bien complejo la agricultura andina, ¿no? Uno, porque incluye diversos cultivos con diferentes exigencias, pero lo más importante es de que la variación que existe en espacios digamos, cortos entre uno y otro, ¿no? Entonces, los granos, por ejemplo, están ubicados básicamente en el altiplano, pero también están en los valles interandinos, ¿no? ¿Por qué? Porque son otras variedades, otros ecotipos los que están adaptados a estos espacios, ¿no? Y la preferencia de uso, si se quiere, por el consumidor, está en relación también, a la producción, probablemente a las costumbres también de uso. El caso de Puno, por ejemplo, con la quinoa, no solamente es porque seguramente les agrada el grano, ¿no? Sino también lo que se dice es una de las virtudes que tiene la quinoa es de contrarrestar el consumo permanente casi de carne roja, ¿no? En donde realmente la quinoa tiene la propiedad de primero complementar el aspecto, digamos, nutricional a través de sus proteínas que contiene y también algunos aminoácidos, pero al mismo tiempo controla el efecto negativo que puede tener, en este caso, la carne roja. Entonces, de ahí que, por ejemplo, en Puno no se conoce la polinobulia. La gente consume diariamente tanto quinoa como carne, en tanto que la gente, por ejemplo, acá en Cusco, que no está muy lejos, ¿no? El consumo casi, digamos, repetido de carne roja inmediatamente crea ese problema. Entonces yo creo que los granos, aparte de la adaptación ecológica que pueden tener, también está bastante relacionado con las preferencias y la utilidad que puede tener en este caso para el consumidor. Muy bien. Otra pregunta es, ingeniero, usted cree que ha mencionado el estiércol de auquénidos, ¿no? ¿Usted cree que el uso de estiércol de auquénidos podría ser suficiente ante una escasez de fertilizantes? ¿Qué porcentaje podríamos nosotros significar este uso de estiércol de auquénidos, como usted ha comentado, entre las costumbres que todavía usan los agricultores conservacionistas? ¿Puedes repetirme la pregunta, por favor? No. Sí, ¿cómo no? Sí, eso es todo. Usted ha mencionado al estiércol de auquénido como uno de los fertilizantes que todavía se usan en estas zonas del sur del Perú, ¿no? ¿Qué porcentaje podríamos pensar que es suficiente este estiércol de auquénido para, por ejemplo, en el caso de la seguridad alimentaria, utilizarlo ante la escasez de fertilizantes? ¿Podría ser posible esto o es solamente parte de un complemento? Un poquito más alto, no sé, hay bulla por acá, no se escucha mucho, por favor. No la escucho mucho. ¿Ahora sí me escucha? ¿Ahora sí nos escucha? Hola. Ya, dígame. ¿Ahora sí nos escucha? Sí. Muy bien. Ahora sí. Bueno, sí, con mucho gusto repito la pregunta. Se ha comentado que el estiércol de auquénido es todavía un método que se usa en estas áreas de agricultura en el sur del Perú, ¿no? ¿Usted cree que el estiércol de auquénido podría ser suficiente para el uso en una agricultura más extendida ahora a propósito de esta falta de fertilizantes o lo considera solamente un complemento?
Ya. Bueno, primero, de hecho que la agricultura tradicional, llamémosles así, en su casi totalidad utilizan los abonos naturales, en este caso los abonos, ¿no? De ahí que el producto que se obtiene es sano, como la gente, digamos, está completamente convencida de ello. Es una buena pregunta esta, si nosotros tratamos de aplicar y marcar dónde se utiliza más fertilizantes. Ya hay cultivos como el caso del maíz en el Valle Sagrado, en donde se utiliza pues cantidades grandes de fertilizantes, tanto fertilizantes como agroquímicos. Pero ¿qué pasa? De que a lo largo de los años no, ha ido prácticamente perdiendo la materia orgánica del suelo. ¿No? Entonces, y curiosamente se utiliza también mucho herbicida. Entonces, usted no puede ver casi malezas en estos campos de maíz, pero es el maíz de exportación, pues no. De tal manera que esto de los fertilizantes depende en qué lugar se tiene que utilizar. Básicamente, ahora con lo que se está promoviendo la agricultura ecológica, lo que hay que tratar en lo posible es más bien orientar el cultivo hacia ese lado. Creo que hay que promover, digamos, el uso de abonos orgánicos, sobre todo el estiércol, porque el problema es de que la cantidad de ganado ha disminuido también por la falta de pasto, todo eso. Entonces es insuficiente en realidad los abonos con los que cuenta el agricultor. Ya, sin embargo, no solamente es la insuficiencia, sino también el alto costo ya del fertilizante, ¿no? ¿Y eso dónde está enmarcado? En los campos de los agricultores más pobres, ¿no? En cambio, cuando uno sale de ahí, automáticamente se empieza a usar cantidades regulares y hasta cantidades grandes. Bueno, en conclusión, tendríamos que ver de que digamos, en qué campo y con qué tipo de agricultor estamos tratando, ¿no? Los agricultores ya que producen en mayor cantidad necesariamente utilizan fertilizantes. No hay otra salida. Muy bien, y vamos a culminar con esta pregunta que nos alcanza Julián Leonardo Mantari Mal. ¿Cómo afecta el cambio climático en la conservación de las tuberosas andinas, como la papa nativa, oca, oyuco o mashua? Ah, ya, esa es una buena pregunta. Lamentablemente, el cambio climático es un problema transversal, ¿no? A todos los espacios que yo he mencionado y también a todos los cultivos. En la parte alta, donde están los tubérculos, en este caso la papa, la oca, el yuco, el problema es la sequía, en los años secos donde no llueve, con efectos, pero terriblemente dramáticos. Luego tenemos las heladas y las granizadas en la parte alta, en tanto que en los valles, ¿no? Cuando no llueve, no hay precipitación pluvial, la temperatura aumenta tremendamente y junto a ello las poblaciones de plagas también se incrementan. Entonces el problema se complica dependiendo en qué lugar va a tener efectos el cambio climático. Lamentablemente, este es un problema que no tiene una solución inmediata, ¿no? Lo que había mencionado por el momento, una de ellas sería abastecer de agua, ¿no? A campos, bueno, que no tienen, pero esto siempre y cuando que se construyan reservorios y que ello pueda posibilitar cultivos, digamos, con riego, ¿no? En tanto que los otros problemas, por ejemplo, de las altas temperaturas, no producen nada, ¿no? Entonces, es preocupante lo que viene ocurriendo con el cambio climático. Muy bien, tengo dos preguntas que quisiera que me las responda rápido. No quiero dejar de alcanzárselas porque todos nos están alcanzando sus preguntas y no quisiera obviarlas. El primero dice, mi consulta es si se puede adaptar el cultivo del maíz choclero en el piso ecológico en los 1500 metros sobre el nivel del mar. Si tiene usted algún conocimiento, alguna experiencia sobre eso. Y la segunda pregunta es, usted ha mencionado que una solución sería la cosecha del agua. ¿Qué implica la cosecha del agua? ¿Cómo se realiza la cosecha del agua? Gracias. Ya, la primera, el maíz blanco de Urubamba es un caso especial, ¿no? En realidad sería cuestión de hacer pruebas, ¿no? Hasta donde conozco, muchos agricultores, por ejemplo, de Huancayo, siempre han venido para abastecerse de semilla de maíz blanco Urubamba,
Pero ¿cuáles son los resultados? Bueno, eso es lo que hice, ¿no? Que un año produce, pero al siguiente año ya casi baja el rendimiento. Entonces siempre están obligados a venir cada año a comprar semilla. Otra de las cosas, aún no sé si es una precisión la que falta, ¿no? El maíz blanco de Urbamba, propio del Valle Sagrado, responde a un tipo de suelo, a un tipo de temperatura, pero bastante, me imagino, particular. Entonces, en cuanto sale para afuera, no tiene dificultades. Sin embargo, ya el hecho de que el cambio climático vaya modificando el ambiente seguramente va a ser posible de que se pueda adaptar a pisos un poco distintos, ¿no? A los que tiene actualmente. No sabemos, en realidad, pero hasta este momento las mazorcas que se obtienen no son exactamente iguales a las de Urbamba. Eso sí, ya, yo tengo conocimiento de que, por ejemplo, como este es un maíz de exportación, en Estados Unidos, siempre que han importado maíz, nunca ha sido para el uso comercial, sino han sido entregados en porciones a los diferentes estados, con la única finalidad de que respondan en qué sitio se adaptó, pero nunca lo lograron. Entonces, es un caso, bueno, realmente creado para esas condiciones, ¿no? Hacia una ventaja, porque de lo contrario, después de propagarse en muchos sitios, seguramente, quién sabe, hubiera sido problema. El segundo punto es lo relacionado, ¿qué me decía, Al? Cosecha del agua. Usted mencionó como una de las Ya, soluciones la cosecha del agua. ya, perfecto. Digamos, trabajo se está haciendo, ¿no? Generalmente en los sitios esos de las depresiones naturales, ¿no? Que a menudo hay acá en la región, en cuyos espacios se hace una especie de diques, ¿no? Considerando de que no debe haber filtraciones. Para eso hacen uso, digamos, de tecnologías que determinen en qué medida el suelo es compacto. Entonces, en la época de lluvia, digamos, cerrando con diques estos espacios, se acumula el agua. ¿A qué está dando lugar digamos, esta cosecha de agua? Justamente a la utilización de espacios donde antes no se cultivaba, ahora se cultiva, ¿no? Con este suministro de agua que puede ser proveniente de lluvias y de las reservas que se forman, digamos, con tecnologías no muy avanzadas tampoco. Lo que sí es preocupante, ¿no? De que esa debía ser realmente una de las tareas del Estado, considerando de que por ahora todavía no se siente mucho, ¿no? Pero de acá a unos años probablemente cuando ya no haya los nevados va a ser un problema tremendo el suministro de agua de estas fuentes. Segundo, de que, bueno, yo no sé, realmente sin agua, pues lamentablemente no se puede hacer ningún cultivo. Entonces la cosecha de agua está siendo, digamos, realizada por algunas instituciones, creo, entre ellas el Ministerio de Agricultura, a través de Agro Rural, luego algunas ONGs, pero por lo que se ve es muy poco, ¿no? Casi nada se puede decir, comparado, por ejemplo, con Bolivia, ¿no? En Bolivia yo he visto de que allí parece que hay mayor preocupación, mayor interés, digamos, en este campo. Muy bien, y con esa intervención final hemos llegado al término del seminario de agrobiodiversidad de hoy día, miércoles 21 de septiembre, el cual ha estado dedicado al tema cultivos andinos, conservación in situ en los Andes del sur del Perú. Le agradecemos mucho al ingeniero agrónomo Ramiro Ortega, que ha sido nuestro expositor, sin duda ha presentado el tema de una manera muy didáctica, muy amplia, y hemos conocido no solamente el diagnóstico, que es muy importante. Nuestro público en su gran mayoría son estudiantes de clubes de ciencia que deben empaparse, conocer el tema para que puedan pues interesarse, puedan despertar vocaciones hacia estos temas y además comenzar a pensar en soluciones cuando ellos continúen con carreras relacionadas a las ciencias, sino también el ingeniero Ortega ha brindado soluciones, ha propuesto, ha sugerido soluciones, y una de ellas es esto que ya se viene haciendo de la cosecha del agua. Muchísimas gracias a nuestro público que nos acompaña siempre. Gracias por acompañarnos cada miércoles en el seminario de agrobiodiversidad de parte del CONCITEC y de quien les habla, Neido Hidalgo. Muchísimas gracias por acompañarnos, ingeniero Ortega.
Muchísimas gracias nuevamente por brindarnos su tiempo, su conocimiento de manera tan comprometida, dirigirse a los alumnos, a los docentes de los clubes de ciencia y al público en general que sigue el seminario de agrobiodiversidad a través de las redes sociales del CONCITEC. Entonces, con nosotros será hasta el próximo miércoles. Encantado de haber participado. Muchas gracias también a usted.